protocolo de manejo de usuarios con riesgo de suicidio en el hospital, ¿no? En primer lugar, ¿por qué se hace esto? Porque, bueno, además del tema de la acreditación, porque en realidad nosotros, bueno, a nivel mundial se sabe que la morbilidad o la mortalidad por suicidio, digamos, es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años de edad. Este es un problema muy importante que hay que tratar. Sabemos de que lamentablemente apenas un 50 a 60% de la población mundial que tiene riesgo de suicidio es valorada de una manera adecuada en los servicios de salud en general. Y también sabemos de que si se hace una adecuada valoración, que no es nada del otro mundo, se puede bajar el riesgo de una nueva tentativa en un 50% de los casos, ¿no? Eso es algo muy importante. La justificación de este protocolo desde el punto de vista legal es de que la ley, digamos, de salud del Ecuador favorece, digamos, o manda el hecho de implementar programas en salud mental como tal. El objetivo es poder, en primer lugar, identificar. Eso es el objetivo principal, especialmente de las personas que no trabajan en el área de salud mental. Esto es de aplicación obligatoria, ¿no? Esto es un tema que todos deberíamos saber, así como determinar si una persona está con gripe, o sea, algo elemental. Este es un tema que no nos va a tomar menos de un minuto, aplicando una pequeña escala que les vamos a mostrar. Esto debe ser aplicado en todas las áreas del hospital, no únicamente a las personas que ya han intentado una cuestión de suicidio. Factores de riesgo asociados a la conducta suicida. Esto sí es importante conocer porque eso nos va a permitir hacer una evaluación a toditos los pacientes que vienen, es imposible. Pero si hay alguno de estos factores de riesgo, es importante evaluarle con la escala que le vamos a decir posteriormente. Ahí ponemos factores de riesgo individuales, familiares y de otro tipo. Los individuales, obviamente, cualquier persona que ya tenga un diagnóstico de algún trastorno mental tiene que ser valorado. Personas con problemas psicológicos, ¿a qué se refiere esto? Generalmente problemas de la vida diaria, no específicamente trastornos, sino problemas que generen síntomas en el área psicológica. Intentos previos o ideación, conducta previa. El sexo, se sabe que los hombres tienen más riesgo de suicidarse que las mujeres. Digamos, las mujeres intentan más, pero los que realmente se matan con más prevalencia son los hombres. La edad, específicamente edades extremas, ya sea muy jóvenes o muy ancianos. Factores genéticos y biológicos, personas con patologías psiquiátricas que tienen mucha predisposición genética como trastorno bipolar o trastornos psicóticos. Pacientes con enfermedades físicas en general, aquí nosotros lo que más vemos es eso, ¿no? Pacientes hipertensos, diabéticos, etc. O pacientes con algún tipo de discapacidad física, mental. Factores familiares y contextuales. Historia familiar de suicidio, es muy común que haya familias en donde se intenta con mucha frecuencia el suicidio. Eventos vitales estresantes, sociofamiliares, ambientales, donde hay un apoyo escaso a nivel económico, educativo, laboral. Lamentablemente se da más intentos de suicidio en personas que tienen problemas laborales, que no hay un adecuado trabajo, un nivel educativo bajo y un nivel socioeconómico bajo también. La etnia, bueno, eso es un tema más relacionado con países europeos. En nuestro medio no hay tanto, digamos, problemas de alteración, de maltrato por el tema etnia, aunque también hay un poco, pero mucho menos que en otros países. El tema de la religión, que vamos a ver después, la religión es un factor protector, y el efecto de la exposición. Eso se ha visto mucho que el hecho de estos programas sensacionalistas, etcétera, o los periódicos que constantemente hacen publicidad de un evento suicida, conlleva a que otras personas lo hagan, especialmente cuando son adolescentes. Otros elementos, historial de abuso sexual, que sea actual o anterior, la orientación sexual, el hecho de pertenecer a una orientación sexual diferente a la heterosexual, el acoso de pares, el famoso tema del bullying en los adolescentes, y otro tema es el fácil acceso a sustancias o elementos que puedan generar un daño, ¿no? Especialmente armas, medicamentos. De hecho, nosotros vemos en emergencia con mucha frecuencia, ¿no?, que el principal método que utilizan los pacientes para intentar suicidarse es el uso de medicamentos.
sustancias tóxicas. Se sabe que ya, por ejemplo, el evitar el acceso a cierto tipo de raticidas, etcétera, disminuye bastante la probabilidad de suicidio. Algunas definiciones: que es una conducta autolítica, es todo gesto o acción con fines de autoagresión y o dar fin a la vida. El riesgo de suicidio es la probabilidad que tiene toda persona para intentar morirse. Todos tenemos cierto riesgo. La unidad, UCM es la unidad de salud mental, TCC, la terapia cognitivo-conductual, TIP, terapia interpersonal. Eso es un poco para entender este tema de protocolo. En cuanto al uso de medicamentos, bueno, ya cuando encontramos una patología, de hecho la mayoría, apenas un 5% de las personas que intentan el suicidio no tienen un problema mental. El 95% sí lo tiene, en especial la depresión. ¿Qué antidepresivos son los que tenemos acá? Fluoxetina y sertralina, especialmente porque estos fármacos tienen un índice terapéutico bastante alto. Entonces, si se toman un quintal de fluoxetina, no pasa nada, o sea, no se matan. ¿Sí? Pero si se toman unas 20 amitriptilinas, pueden matarse. Entonces, nosotros no proponemos, al menos los psiquiatras, no utilizamos antidepresivos clásicos en estos pacientes con riesgo suicida alto por el riesgo de que una nueva intentativa se puedan realmente matar. Las sales de litio son de elección especialmente para personas con depresión bipolar y además porque, bueno, eso se maneja más en un ambiente de internamiento porque la letalidad, digamos, la ideación suicida con el litio baja de una manera dramática. Y por último, no hay que dejar en consideración la terapia electroconvulsiva que, a pesar de que tiene mala prensa, pero es un procedimiento que inclusive tiene un grado de recomendación tipo A en situaciones especialmente de una alta intencionalidad suicida, pero que debe ser manejado en un entorno hospitalario. Entonces, aquí tenemos el flujograma de cómo vamos a realizar la atención como tal, ¿no? En primer lugar, como les decimos, empezamos con todo usuario que tiene un riesgo de suicidio, ideación o, peor aún, conducta suicida en las diferentes áreas del hospital. Entonces, ¿qué hacemos? Nos llega un paciente así, hacemos una pequeña evaluación con esta escala de SAT Persons, que es una escala que, digamos, en nuestro medio no está validada, sin embargo, es de uso muy común y bastante práctica. Es como un pequeño screening que vamos a hacer. Cuando el paciente tenga un riesgo moderado, es decir, entre 3 y 4 puntos, lo que vamos a hacer es enviarle a lo que es la unidad de salud mental, ya sea psicología o psiquiatría, en el lapso de 24 a 48 horas. Ojo, es muy importante el tema de la evaluación que tiene que ser con familia también. O sea, en riesgo de suicidio es muy importante el tema familiar. No podemos solamente valorarle al paciente. Riesgo suicida alto, entre 5 a 6, peor aún 7 a 10. Ahí ya tiene que ser una evaluación inmediata. Ahora, esto ustedes me dirán, es imposible. Tal vez sí, como estamos estructurados ahorita, pero en teoría ya nos van a permitir una agenda mucho más floja, lo que es salud mental, en teoría todos los especialistas, y eso va a permitir de que sí podamos realizar esto, ¿no? Unas evaluaciones inmediatas. En todo lo que es en salud en general, el tema del consentimiento informado es fundamental. Sin embargo, para este tema de suicidios es muy, muy importante el tema del consentimiento. O sea, tiene que estar firmado, documentado, una vez que nosotros ya hemos tomado una decisión como profesionales sobre qué hacer con ese paciente, que el paciente o el familiar, en el caso de que sea menor de edad o con una discapacidad mental, acceda y haga un consenso, ya sea por escrito y documentado por medios electrónicos. Tiene que ser algo bien que conste, ¿no? Que no solamente me dijo y ya está. Y una vez que, por ejemplo, si nosotros decidimos de que el manejo sea ambulatorio, se lo va a realizar en la unidad de salud mental entre promedio de 2 y 12 sesiones de psicoterapia cognitivo-conductual, interpersonal y familiar, que son las que más evidencia científica tienen de que funciona. En el caso de que no, si es necesario internamiento, el manejo tiene que ser bajo internamiento, puede ser en un hospital general. Esperemos que algún rato nos den camas, o si no, derivamos al CRA. Es como publicidad. Aquí tenemos la famosa escala, es bastante didáctica, ¿no es cierto? SAT en inglés, persona infeliz. Sexo, el género masculino equivale a 1 punto, la edad de menos de 25 o más de 45 años, otro punto. Si tiene depresión, si tiene un intento previo, el abuso de alcohol también es un punto. A veces nos llegan personas alcoholizadas que dicen, no, porque estaba borracho, por eso se quiso matar. Y un poco desvalorizamos, digamos, la conducta.
Y eso más bien es al revés, porque el alcohol le desinhibe y hace que sea más fácil para él tomar conductas de riesgo. La ausencia de pensamiento racional, obviamente, personas que están psicóticas, que tienen una alteración grave del pensamiento, personas con retraso mental, personas con apoyo psicosocial adecuado, personas que viven solas, personas que no tienen familiares a la mano, cuando existe un plan elaborado, cuando ya he dejado notas, etc. Cuando sean personas que viven solas, que no tienen pareja, es un factor de riesgo, y personas con problemas de salud. Como vemos aquí, riesgo moderado es de 3 a 4, inclusive ahí ya se debe valorar ingreso, y de 5 a 10, de 7 a 10, pero el ingreso tiene que ser obligatorio. Ahora, el problema es de que nosotros, al ser personas que no tienen una alteración del juicio de realidad, no podemos obligarles. Eso es un tema controvertido, pero según nuestra legislación, al menos no tenemos esa disponibilidad de internar a alguien en contra de su voluntad, a menos de que esté con una alteración de juicio de realidad, o sea, menor de edad. Aquí una pequeña presentación de algunos factores de riesgo y también protectores. ¿Por qué no hablar? Siempre hablamos de factores de riesgo. Pues obvio, y la que ya habíamos hablado anteriormente, intentos previos, desesperanza, presencia de idea suicida, enfermedad discapacitante, antecedentes de suicidio en el entorno, factores protectores, cuando son personas que tienen buenas habilidades para resolución de problemas, de conflictos. La flexibilidad cognitiva se refiere al grado de sugestionabilidad que tiene un ser humano, al grado de tendencia al cambio. Hay personas que son muy, especialmente las personas adultas mayores, son difíciles de influenciar. La presencia de hijos, dice, es un factor protector. La calidad de apoyo familiar y social, integración, esto más en personas que vienen de otras culturas. Y en nuestro medio ya se está viendo ya personas especialmente que vienen de Cuba, de Venezuela, etcétera. Ya tenemos bastante migración y que es un factor en que va en contra, ¿no? La religiosidad o la espiritualidad o el sentido de vida es un factor de pretensión. La adopción de valores culturales y tradicionales de donde se vive. Luego valoraríamos, eso ya es más para salud mental, las características de la idea, la planificación, la evolución, la frecuencia, características del intento de suicidio, factores desencadenantes, valoración de la intencionalidad, letalidad de la conducta, el método utilizado, etc. En la evaluación clínica, el nivel de conciencia, la capacidad mental. En cuanto a capacidad mental, ahí se refiere más al tema de personas con retraso mental, ¿no? Que en nuestro medio es bastante. Pero se dice que entre el 3% de la población tiene un retraso mental leve. Es bastante elevado. Solo que a veces no nos damos cuenta. Enfermedades mentales, estado de ánimo, planes de suicidio, capacidad de otorgar un consentimiento informado. Esto para el tema de personas que son menores de edad. Nada más. Ahora, lo que hemos hecho es una adopción de una guía que se utiliza en España para el manejo de prevención de riesgo suicida. Pueden bajarse tranquilamente de Google, es gratis, igual a la escala de Saint-Person. Como ustedes ven, bastante didáctica el tema. No sé si tienen alguna duda respecto de esto. No. Bueno,